Buenos días, amigos de la era digital, y bienvenidos a una nueva entrega más de The World Under Attack por Carlos Esper. Hoy es 21 de diciembre y vamos a hablar un poco sobre la noticia que aparece con recurrencia en los medios respecto a que Estados Unidos quiere hacerse con el petróleo de Venezuela. La propaganda, si hay algo que tiene magnífica la izquierda y los socialcomunistas, es su mecanismo de propaganda. Cuentan con una cantidad de medios de comunicación, incluso de prestigio y de alcance, y cuentan, por supuesto, con miles de millones de dólares que se han robado de todas las administraciones socialcomunistas que hay en el planeta y que fondean justamente esa publicidad y esa propaganda que les permite generar una matriz de opinión que les convenga. Entonces, quise dedicar el programa de hoy a esto, a desmontar esa preocupación legítima que ha surgido en el venezolano respecto de unos comentarios que dejaron ciertas dudas en el aire, porque creo que ha habido un problema de comunicación asertiva por parte de la Casa Blanca en el momento en que se habla de nacionalización versus lo que realmente ocurrió en la época del chavismo, que fue más bien expropiación no indemnizada. Yo quisiera hacer un poquito de historia con relación a dónde estamos parados en Venezuela con estos dos temas. La administración Pérez en 1976, 1 de enero de 1976, nacionalizó la industria petrolera de Venezuela. Pero ¿por qué nacionaliza en 1976? Porque en 1971 fue aprobada la ley de reversión petrolera, que fue un instrumento legal clave para asegurar la finalización de las concesiones petroleras que habían sido otorgadas hasta la fecha, y que todos los bienes, todo lo que era infraestructura, equipos, instalaciones, que estaban en ese momento operando en Venezuela, pasasen al Estado de manera gratuita y sin indemnización alguna. Pero ¿qué pasa? Que esa transferencia gratuita y sin indemnización iba a ocurrir en 1983. O sea, la ley de reversión básicamente le estaba dando 12 años a las transnacionales. En aquella época eran las 7 hermanas, luego fueron las 6 hermanas porque se fusionó la ESO con la Móvil y fundaron ExxonMobil. Tenían, digamos, el tiempo o la cuenta regresiva para devolver todas esas infraestructuras. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo que hace cualquier empresa que sabe que va a salir del mercado. Coloca al mínimo sus inversiones. Y eso, año tras año, comenzó a deteriorar la capacidad de mantenimiento de la industria petrolera venezolana. Entonces, ya habían transcurrido básicamente 4 o 5 años desde la ley de reversión, y eso se estaba haciendo evidente. Entonces, ¿qué pasa? En 1973, 2 años después de la aprobación de la ley, surge la guerra del Yom Kippur, y Carlos Andrés Pérez, quien fue electo en el 73, se encuentra con que su administración comienza a tener un montón de dinero, porque los precios del barril se triplicaron. Gracias al famoso embargo petrolero que duró 24 horas, pero que triplicó los precios del petróleo, y eso hizo que las arcas del Estado venezolano se nutrieran favorablemente de un dinero que comenzó a acumularse con un objetivo muy importante, que era nacionalizar la industria petrolera antes de 1983 con el fin de preservar sus capacidades en el momento de la foto, indemnizando como es debido a las empresas que tuvieron que entregar sus instalaciones a PDVSA. Pero ojo, eso no fue como una expropiación de Chávez, ni como una expropiación de Maduro. Carlos Andrés Pérez en aquella época indemnizó en 1976, bueno, el 1 de enero del 76 comenzó
digamos, se hizo efectiva la nacionalización. O sea que en el año 75 se indemnizó a las empresas petroleras que estaban operando en Venezuela con más de $1.000 millones. $1.000 millones para resarcir por las instalaciones, los equipos, las facilidades que tenían operando en Venezuela. Y así fue como Shell pasó a ser Maravén o ExxonMobil pasó a ser Corpoven, en fin, y se crearon muchas más, Deltaven, Meneven, Lagoven, en fin. Y se conservaron, óigase bien, las formas de cada una de las empresas, los protocolos, los procesos de cada una de las empresas. No se tocó ese procedimiento para no perturbar la capacidad operacional de cada una de las extintas transnacionales, porque si estaban funcionando correctamente, ¿por qué vamos a modificar? Poco a poco se fue evolucionando en una empresa petrolera que llegó a ser, PDVSA llegó a ser la segunda empresa petrolera del planeta. Ahora, obviamente, con el castrochavomaurismo este que tenemos, que hemos padecido, pasó a ser ya una empresa cualquiera. Además que fue utilizada sistemáticamente para lograr el lavado de activos generados por actividades de todo tipo, mayoritariamente ilícitas. Pero fíjense qué interesante. Desde 1976 hasta el año que viene, que se van a cumplir 50 años el año que viene, jamás Estados Unidos ha puesto en duda la legalidad de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez del 1 de enero del 76. De hecho, recuerden que incluso Petróleos de Venezuela compró una petrolera en Estados Unidos, como fue Citgo. Compró el 50% primero en 1986, 4 años después compró el 100%. O sea, terminó de tener los activos de toda la empresa. Que fue, Citgo pasó a ser la empresa más, o el activo más importante de PDVSA en cuanto a lo que a la internacionalización, el proceso de internacionalización se refiere. Por ende, insisto, que la basura que publican los medios y los socialcomunistas es absolutamente una manipulación de lo que realmente significa la diferencia entre nacionalización con indemnización y expropiación de la mano del robo, porque nunca hubo indemnización. Así que recordemos cómo el gobierno de Chávez nacionalizó varios sectores de la economía, no solamente la industria petrolera, acabó con el tema de la industria agroalimentaria, con la banca, con centros de distribución, y eso hizo que la inversión extranjera paralizase hacia Venezuela. ¿No? ¿Quién va a querer invertir en un país donde no hay ningún tipo de seguridad jurídica? Y eso pasa siempre con los países socialcomunistas, ¿no? O sea, son una plaga. Entonces, por supuesto, el sector energético no escapó a esto. Y hay un capítulo de una empresa no tan conocida como puede ser ExxonMobil o Halliburton, que también fue otra que fue expropiada. Les voy a contar lo que pasó con una empresa especializada en perforación petrolera que se llamaba Helmerich Payne y que operaba como contratista de petróleos de Venezuela en la época de Chávez. Entonces, ellos habían colocado allí una cantidad de equipos de perforación propios. Y en el año 2009, Helmerich Payne constata que se le habían acumulado facturas impagadas por parte de Petróleo de Venezuela de ya casi $100 millones. Y entonces decidió detener todo el proceso que estaba adelantando en Venezuela, sus gastos, y comenzaron a desmantelar su operación y sus instalaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el régimen oprobioso socialcomunista, guiado de la mano del castrismo de Chávez. Tomó medidas en junio del 2010 para impedir que Helmerich Payne sacasen sus equipos del país.
Entonces Chávez decretó la expropiación de todos los activos de la empresa. Por lo que la empresa americana demanda a Venezuela ante la justicia estadounidense, a pesar de la inmunidad que gozan los países, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos existe una ley de inmunidad de soberanía extranjera, que, donde existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si éste se apodera de bienes estadounidenses o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de los Estados Unidos. Basado en esa legislación, una corte en Washington dio lugar al reclamo de Hammer y Champagne contra Venezuela. Bueno, el Estado venezolano respondió que eso era impensable según el derecho internacional a que se autorizase algo contra un país soberano. Y siendo este un caso bastante complicado, pues el gobierno de los Estados Unidos, paradójicamente, el gobierno de la época, paradójicamente apoyó al régimen de Caracas. Y aquí no adivinan quién apoyó a Chávez. Pues bueno, el presidente Barack Obama, un demócrata. ¿Qué tal? Quien además también fue el mismo que se opuso a una ley que le hubiese permitido a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita. Fue Obama el que se opuso. Fue Obama el que protegió tanto al terrorismo que Arabia Saudita trajo a los Estados Unidos en un evento muy reconocido y que causó absoluta zozobra en Estados Unidos, como fue la demolición de las Torres Gemelas, pero también aprovechó, ¿verdad?, y protegió al régimen de Chávez. Recuerde que los demócratas siempre han sido aliados del castrochavismo. Si hemos tenido tantos años de narcoterrorismo en Venezuela es porque han contado siempre con un aliado muy poderoso en Washington. De ahí que no sorprende para nada la liberación que hizo el autopen de Sleepy Biden, de los narcosobrinos o de Alex Saab. Eso pasó durante la administración Biden. O que hayan senadores demócratas en la actualidad sometiendo mociones en el Senado para retirar las fuerzas militares y navales americanas del Caribe, las que están ahora mismo tratando de liberar Venezuela de la plaga chavo-madurista. Ese es increíble. Y aquí les paso, por ejemplo, les pongo en pantalla cómo quedó la votación de cómo la casa, the House of Democrats, o sea, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos votó eh, para forzar a los militares de los Estados Unidos a retirarse o dejar de atacar a las organizaciones designadas como terroristas. ¿Y quiénes votaron a favor de evitar que se siguiera atacando a los terroristas? Los demócratas, en una votación donde perdieron por 208 contra 210. Eso es sencillamente una demostración, ¿verdad?, de cómo los demócratas favorecen a organizaciones designadas como terroristas. Es increíble. No tienen ningún prurito en quedar en evidencia ante la nación. Para mí, todo aquel que defienda a Maduro y su régimen definitivamente está en la nómina del cartel de los soles o es un militante sin escrúpulos del socialcomunismo depredador castroterrorista. En cualquier caso, no debería ser parte de instituciones gubernamentales de los Estados Unidos. Eso, en fin. Helmer y Champagne es solo un pequeño ejemplo. El chavomadurismo expropió
sin indemnización a empresas americanas como ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, General Motors, Powell Illinois, AES, que era la electricidad de Caracas, Kellogg's, Kimberly-Clark, entre otras. O sea, se hicieron con un montón de empresas, pero para destruirlas, porque están totalmente en el suelo. Y estas son las empresas a las que se está refiriendo la administración Trump. Las empresas e intereses americanos que fueron afectados sin indemnización. Los enemigos de Estados Unidos, que no son pocos, están tanto dentro de los Estados Unidos como fuera. Y publican cosas como las que están viendo en pantalla, donde dice que la Casa Blanca afirmó que la nacionalización del petróleo venezolano fue un robo a Estados Unidos porque ellos crearon la industria petrolera del país. No, no, no es la nacionalización petrolera de 1976 como señalan, ponen en rojo. Son las expropiaciones de Chávez. Son en otra época totalmente distinta. Es en este último cuarto de siglo donde se dedicaron a destruirlo todo. No estamos hablando de la nacionalización del 76. Hablamos del crimen organizado que se mantiene ilegítimamente en el poder después del robo de las elecciones de 2024. Pero la propaganda de izquierda es muy poderosa. Y como la administración Trump no ha hecho aclaraciones de ningún tipo, explotan un sentimiento nacional al cual cualquier venezolano decente reaccionaría. Este video tiene por objeto desmontar la trama que pretenden los asalariados y defensores por destrucción neuronal del chavo madurismo narcoterrorista. Gracias a Dios, próximo a ser defenestrado, a pesar, insisto, en los esfuerzos que los demócratas están haciendo por proteger la tiranía existente en Venezuela. Por cierto, y ya para terminar, los pronunciamientos de las Naciones Unidas dan vergüenza ajena. Quieren más diálogo para los secuestradores de Venezuela, como si no hubiésemos ya pasado años negociando para no llegar a nada. Se roban descaradamente una elección, violentando la voluntad popular y quieren Naciones Unidas continuar dándoles oxígeno a un régimen que además no para de enviar drogas a los Estados Unidos, las drogas que causan más de 300.000 muertes de jóvenes al año. ¿Cuántos funcionarios internacionales estarán en esa nómina que maneja miles de millones de dólares y lleva consigo el concepto Pablo Escobariano de plomo o plata? Es terrible. ¿Por qué, por ejemplo, no se pronuncian por China con Xi Jinping? Xi Jinping fue nombrado emperador, básicamente. Va a ser presidente vitalicio, hasta que se muera, hasta el último día de su vida, a gobernar China. Sacaron a un emperador con heráldica y linaje para nombrar a un personaje del pueblo emperador, básicamente. China y Corea del Norte, por ejemplo, ya llevan 3/4 de siglo con dictaduras social comunistas. No he visto a las Naciones Unidas pronunciándose sobre eso. Cuba lleva 66 años y no he visto a las Naciones Unidas preocupadas sobre eso. Venezuela lleva 26 años y Naciones Unidas se pronuncia para que la situación continúe. No hablemos de Nicaragua, que lleva 16 años y la ONU calla como una meretriz. Es hora de evaluar también los organismos internacionales y la ONU, por cuanto todo apunta a que sirven a intereses que no representan o procuran el bienestar para el planeta. Por el contrario, están dedicados a promover miseria y dictaduras en un marco de corrupción y abusos de privilegio. Quiero aprovechar el programa para desearles a todos los que me siguen unas felices fiestas
y un magnífico 2026 lleno de grandes logros, que se cumplan todos los objetivos que tienen previstos desarrollar durante el próximo año. Y espero poder seguir con ustedes en esta tarea de hacer catarsis sobre ciertos temas del acontecer mundial. Si les ha gustado este programa, ya saben qué hacer. Pues suscríbanse, compártanlo y nos veremos, Dios mediante, en una próxima entrega el año próximo, 2026. Dios los bendiga.